Cada año cientos de personas en Puerto Rico contraen el virus de la influenza, una enfermedad de origen viral que ataca las vías respiratorias y cuyos síntomas pueden ser leves o graves, en ocasiones, mire, hasta mortal. De ahí la importancia de la prevención tanto de esta enfermedad como de otras de origen viral. Y para una orientación nos acompaña hoy la endocrinóloga Leticia Hernández. Bienvenida, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, usted, buenas tardes. Vamos a hablar de la influenza, doctora. Ante toda esta situación que ha surgido de la preocupación con el coronavirus, ¿cómo podemos comparar la influenza versus coronavirus? Bueno, realmente la influenza es una condición que ya está aquí, que ya está en casa, que cada año pues causa enfermedad, en muchas ocasiones grave o letal en pacientes de nuestra población, y pues el coronavirus, gracias a Dios, hasta este momento no ha llegado, pero verdad es algo que según las últimas informaciones pues esperemos que llegue en algún momento. Por lo menos con la influenza tenemos ya una vacuna, o sea que es una condición que podemos prevenir y podemos ayudar a reducir esa mortalidad y esas complicaciones de la condición en nuestra población si fomentamos que las personas se vacunen contra la misma. En su práctica privada, doctora, a sus pacientes, ¿usted les recomienda que se vacunen contra la influenza? Ellos, realmente la respuesta de la gente ante las vacunas es positiva. Pues muchas personas tienen mucho miedo por falacias que escuchan sobre las diferentes vacunas. Piensan que vacunándose contra la influenza se pueden vacunar. Muchas veces se preguntan, ¿y por qué esta persona se contagió con influenza a pesar de estar vacunada? Pero sí, la vacuna nos protege, aunque nos podamos contagiar, la infección tiende a ser menos severa que una persona no vacunada y la mortalidad también se reduce, y también de esa manera protegemos a personas que por estar más débiles en términos de su sistema de defensa no se pueden vacunar. A esas personas, cuando nos vacunamos para todas estas condiciones que tienen una inmunización disponible, estamos protegiendo a nuestra población. Y es cierto entonces que la influenza podría ser quizás mucho más mortal que el coronavirus. Hasta este momento sí, la influenza es una condición que puede ser mortal, que sí, hasta ahora ha probado más mortalidad de lo que es el coronavirus, aunque el coronavirus pues se ha demostrado que es una condición también altamente contagiosa. En el caso de la influenza, cada año pues fallecen muchas personas, incluso en nuestra población, a causa de esta enfermedad, especialmente poblaciones más susceptibles como pueden ser los niños, 5 años, y especialmente aquellos menores de 2 años, personas adultas mayores de 65 años, embarazadas o personas que tienen condiciones crónicas respiratorias o condiciones crónicas como por ejemplo la diabetes, que es una condición, ¿verdad?, que vemos bastante los endocrinólogos, y por eso les recomendamos a nuestra población que se vacunen. Porque siendo la diabetes una condición oportunista, ¿no? Es una condición debilitante. La persona que tiene diabetes tiene un sistema inmune más débil y puede tener complicaciones más serias de esta condición, más también pueden tener otras enfermedades adicionales o complicaciones relacionadas a la diabetes como fallo renal, que también los hace más susceptibles a tener complicaciones por la influenza. Muchas personas dicen, que yo me vacuné hace 2 años y todo lo demás, pero me imagino que hay que recordar que cada vez que sale una vacuna de influenza es una cepa diferente. Es correcto. Es importante que todas las personas mayores de 6 meses de edad cada año obtengan la vacuna de influenza. Esa vacuna está basada en un análisis que hace el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, de las cepas que atacaron el año anterior a través de todo el mundo. Y pues esto ofrece una protección a las personas basadas en esas cepas que prevalecieron durante el año anterior. Se podría decir que entonces es una falacia cuando hay madres de niños pequeños que dicen, yo no vacuno a mi niño porque eso le da autismo, lo que sea, cuando tiene que ver con la influenza. Pues eso es una falacia tanto para la vacuna de influenza como para cualquier otra vacuna. Esta falacia está basada en un estudio que hizo un médico en el área de Londres, de Inglaterra, que incluso perdió su licencia porque se probó que los datos del estudio pues no eran datos reales. Lamentablemente pues esa información ha causado mucho daño, y a pesar de que se ha mostrado repetidamente que esto es falso,
muchas personas siguen, ¿verdad?, basándose en este tipo de información para no vacunar a sus hijos. Y poniendo entonces en riesgo la vida de sus niños. La vida de sus hijos y la vida de los otros hijos de personas que por condiciones de salud no pueden ser vacunados. Muchas gracias, doctora Hernández, por haber estado con nosotros como todos los viernes. Le esperamos el próximo viernes para que nos oriente más acerca de las condiciones de salud de una forma más cercana acá en la isla. Gracias. Y ahora continuamos con más y David.